Oremos. Dios de misericordia, escucha favorablemente nuestras súplicas. Socórrenos en medio de las pruebas de la vida y que la venida de tu Hijo nos reconforte para que no volvamos a caer en la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios hoy nos invita a descubrir al Creador en la hermosura del universo y a confiar en su providencia. Escuchemos con atención, dejándonos interpelar por la sabiduría que brota de la creación y por el llamado de Jesús a buscar primero el reino. Lectura del libro de la sabiduría. Si han sido capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron a su Señor? Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer el artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Con todo, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Nanya Hendui Onyeva Yepe Konye Isarambi Kubu Apere Ape Marandu Opaha bebe La palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquieta, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan.
Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, paz y bien. Paz y bien. Cuidar la casa común. Dice en el libro del Génesis, Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y por ambaite, ñande yara renviapo, oyapo por ambaite. Toda la creación de Dios es hermosa. Aupeisha veí, mis hermanos y hermanas, Dios nos ha dado un país tan lindo y porá ñaneretá Paraguay. Etamba es porá naturaleza omboyegua coñaneretá. Y tenemos un único planeta, planeta Tierra, Dayarecoy otro, uno solo. Upeare, esta realidad nos exige un celoso cuidado de nuestra casa común. Hay gusto pe oga poti porá reacuaurei yeguape yecoayepa. El ser humano es el custodio de todo lo creado. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso de cuidar la naturaleza con sentido de gratuidad y responsabilidad. Pero lastimosamente vemos que el hombre no está cumpliendo ese rol. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo este cuidado amoroso, responsable de nuestra casa común? La Madre Tierra está sufriendo dolores de parto por los modelos de desarrollo económicos actuales que privilegian solamente las meras ganancias financieras a costa de la destrucción y de la depredación de los recursos naturales y las miserias de los más pobres. El costo de los daños que se ocasionan por este descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener. El valor supremo es la vida, no la acumulación de bienes materiales. Constatamos que no hay un uso responsable y sostenible de los recursos naturales. Es un modelo que solamente busca convertir en mercancía los bienes de la naturaleza, sin consideración sobre las consecuencias y los efectos destructivos en el presente y sus consecuencias para las futuras generaciones. Se debe implementar un modo de vida sostenible, no tanto lo de desarrollo sostenible, modo de vida, que es lo más importante, sostenible, que haga posible un desarrollo humano integral, teniendo en cuenta el cuidado y enriquecimiento de nuestro medio ambiente. No podemos, hermanos, seguir modelos en el que pocos ganan muchos, se enriquecen y otros no ganan nada o peor, se empobrecen.
quiero llamar aquí la atención sobre un modelo de producción que mata la tierra, envenena el agua y el aire, deteriora gravemente el ecosistema y lleva ciertamente a la destrucción de nuestra casa común. Es el agronegocio que emplea potentes agrotóxicos, poderosos contaminantes. Este sistema no es amigable con el medio ambiente y no responde tampoco a la realidad de nuestra nación, de nuestra gente, porque beneficia a muchos, a unos pocos, y lleva al hambre, a la miseria, a la gran mayoría. Es responsabilidad de las instituciones, del gobierno, defender a su pueblo de este mal. ¿Están defendiendo? Lastimosamente, en la mayoría de los casos, se favorecen a los más poderosos, a los productores, grandes productores, en perjuicio de los más pequeños, jactándose del éxito de la macroeconomía. Es también deber de la Iglesia apoyar a los más vulnerables. Veamos un poco cómo está nuestro clima. El clima es un bien común de todos y para todos, dice el Papa Francisco, de feliz memoria en Laudato Si. El planeta nos dio un clima estable en el que la humanidad y la naturaleza pudieron florecer por milenios, pero esta armonía y estabilidad ha sido ya alterado por el hombre. El colapso climático es una grave amenaza a nuestra seguridad y al mundo natural. Las sequías, tormentas, inundaciones ya son más frecuentes y severas. La escasez de alimentos y agua está causando hambre y conflictos. Nosotros no nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Porque tenemos linda agua, pero atención que se puede terminar. La próxima década será crítica. Se necesita nada menos que un cambio total de nuestras economías y sociedades. Debemos detener la deforestación y cambiar cómo estamos consumiendo alimentos y cultivamos nuestra tierra. Estamos viendo una crisis climática causada por sistemas económicos y sociales. Para enfrentar esta crisis debemos cambiar fundamentalmente nuestras economías y nuestro comportamiento para cambiar nuestros patrones cotidianos de consumo y promover la justicia social. La biodiversidad, que es la supervivencia, la base para esa supervivencia y el progreso humano. Los ecosistemas sanos sabemos que regulan el clima, limpian la contaminación, polinizan nuestros cultivos y nos dan agua limpia, medicinas y otros recursos naturales vitales. Muchos medios de vida dependen de estos servicios. La naturaleza es una gran fuente de inspiración para el arte, el aprendizaje, la cultura y la espiritualidad. Lastimosamente, por la acción del hombre y el sistema de producción, los paisajes que eran salvajes como los bosques, humedales y fuentes de agua destruyen la riqueza del mundo vivo. Según estudios, desde 1970 las poblaciones silvestres del mundo han disminuido en 2/3. En el mismo periodo, la vida animal y vegetal en agua se redujo en un 84%. Las abejas y otros polinizadores están en grave declive. Démonos cuenta, lo que amenaza el suministro de alimentos básicos, frutas y verduras. El suelo también está en peligro y sin suelos biodiversos, los ecosistemas que los sustentan no pueden sobrevivir. Necesitamos acciones inmediatas para conservar y restaurar los ecosistemas. Podemos revertir este daño a la naturaleza. Debemos proteger y restaurar los hábitats terrenos y marinos. Hay que fortalecer los derechos territoriales de los pueblos locales
e indígenas, tan maltratados también como la naturaleza, que tienen un saber profundo y diverso sobre el uso prudente de los recursos naturales. Hay que cambiar cuanto antes el sistema de producción. Las prácticas agrícolas, ecológicas y restaurativas pueden darle un refugio a la naturaleza y a la vez ayudar a enfrentar el cambio climático. Nuestra agua. Si vemos la realidad, cada vez hay menos agua. Los que tienen más o menos mi edad van a darse cuenta, ¿verdad? Que muchos arroyitos, muchas fuentes, muchos iscuá, por Ibeima lleva. Y cada vez más personas carecen de suministros fiables de agua, especialmente los pobres. ¿Cómo está el oxígeno del aire que respiramos? A nivel mundial, el 9 de cada 10 personas respiran con altos niveles de contaminación. 9 de cada 10 aire contaminado. Nuestro estilo de vida contribuye a la contaminación del aire. Nuestros alimentos. La agricultura intensiva ha alterado el planeta. A medida que los métodos de agricultura agotan la tierra fértil y reducen la biodiversidad, limitan la capacidad de las futuras generaciones para cultivar alimentos. Cuando se desplazan los agricultores locales e indígenas, perdemos rápidamente sus profundas reservas de conocimientos y habilidades. Actuemos. En solo unos pocos años los métodos de agricultura ecológica pueden restaurar la tierra degradada, abrir espacio para la naturaleza, proteger los suelos y absorber los carbonos. Eso en poco tiempo. Y la contaminación perjudica la salud humana y del mundo viviente y eleva ese deterioro de nuestra casa común. Miremos hacia adelante. El medio ambiente y la justicia social son inseparables. No estamos hablando del planeta verde nomás, sino todas las consecuencias que traen el no cuidar nuestra casa común y las víctimas que siempre son los más pobres. El uso excesivo de los países industrializados siempre significa que los países más pobres han pagado un alto precio por el desarrollo de los más ricos. Es vital abogar fuertemente por la justicia ecológica para construir un mundo resiliente y equitativo. Hermanos, es urgente e imprescindible promover modelos que sean más amigables con la naturaleza. No sintámonos dominadores sobre la naturaleza. Somos parte, también nosotros somos naturaleza, y cuanto más afectamos la naturaleza, también nosotros estamos siendo afectados, nuestro nivel de vida también degradado. Es por eso que se tiene que apoyar la agroecología. Para mí es el modelo, la agricultura familiar campesina. Proteger la integridad territorial, la sanidad de la madre tierra y la cultura de los pueblos originarios en verdadera armonía con la creación. La Constitución Nacional de la República contempla y nos da el derecho a las personas de vivir en un ambiente sano y en equilibrio ecológico. Artículo de la Constitución Nacional 7. Es imperativo para las autoridades nacionales, departamentales, municipales, cuidar, cumplir, hacer cumplir este mandato de nuestra Carta Magna como objetivo prioritario de interés social. Que la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente y su conciliación con el desarrollo humano integral, también tenemos la Constitución Nacional. ¿Y qué hacen las autoridades? Quiero hacer un llamado también yo a nuestras autoridades. Nañane defendemos y a veces de la depredación, de la contaminación. Si es que el pueblo no se organiza, muchas veces no se ve ni mandi oñan de lleva. Hay pánico porque todos esos efectos de los agrotóxicos afectan ya esa huella, el agua, afectan
nuestros cultivos. Vea cuando ahí cuento, todo esto está comprobado científicamente. Así que ese yo quiero pedirle, ¿verdad? Que muchas veces a mí me toca luchar por defender nuestra ecología, nuestra naturaleza, pero si es que el pueblo no se organiza, si es que no están unidos, nadie te ayuda. Y yo creo que es responsabilidad de las instituciones y del gobierno vigilar, cuidar, preservar, pero nañane defendei. Ñande nayaku eiramo, nañande defendei. Oñe hundipao, oñe envenenamba, a la niya umia amando a leveitaina, porque huella de esa macroeconomía, voy lo oñe beneficiada peare. Añande, amogo tu mieña iba. No servís y nañande. Bueno, para que tú hay algunos ahí contra el progreso. No estamos, sino buscando el modo que sea más adecuado a nuestra realidad y a nuestra ecología, a nuestro medio ambiente, a nuestra casa común. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, decía el Papa Francisco en Laudato Si. Lo que está en juego es el derecho de nuestros niños a un clima seguro, agua y aire limpios, suficientes alimentos, seguridad física y las maravillas del planeta rico en vida. Tenemos que cambiar de una relación explotadora con nuestro planeta a una basada en la protección y el cuidado. Y esto nos reclama acción. Cuidado, que resuene, hermano, esa palabra cuidado en nuestra casa común. Esta hermana tierra, dice, recojo aquí un párrafo de Laudato Si que para mí tenemos que profundizar mucho todavía. Dice ahí el Papa Francisco, esta hermana tierra clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Entre los más pobres y abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. Tenemos ese desafío urgente de proteger nuestra casa común. Hago una invitación urgente a un diálogo, a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta, decía el Papa Francisco. Hermanos, todos debemos unirnos para garantizar que los que toman decisiones y tienen la mayor responsabilidad y poder entiendan que la acción sobre estos asuntos es una prioridad. No hay ningún cuento para las personas a las que sirven y deben rendir cuentas. ¿Qué país le estamos dejando a las futuras generaciones? Desierto. Es momento de crisis, pero también de oportunidad para renovar nuestra relación con nuestra casa común, para no solo sobrevivir, sino también prosperar y florecer. Mis hermanos y hermanas, sin el cuidado de nuestra casa común, no se puede hablar de bien común. No se puede hablar de bien común sin el cuidado de nuestra casa común. Es imperativo, urgente, la conversión, ese es el camino. Conversión ecológica radical. Tenemos que cambiar nuestro modo de tratar a la madre tierra, a nuestra casa común. Urge cambios profundos en los estilos de vida, los modos de producción y de consumo. Y es ahora. El Papa Francisco repite en muchas partes que la situación es grave y que la acción que hemos de tomar es urgente. Mis hermanos y hermanas, ya es agüeya, ñande yarango, y por ambaitepes en Viapó, hay porá, ñande ome ñande ko ñandere tabeí, ya hay juquena, pe ñandere coja, ñañangare coquena, ko ñandere cojare, ñamo poráquena, ñandere coja, ñanera cate uquena, ko ñandere cojare. Él nos dio el cielo, las claras estrellas, el hermano sol y la hermana luna, la madre tierra con frutos, prados, flores, el fuego, el viento,
el aire, el agua pura, fuente de vida para sus criaturas, y es el regalo de su inmenso amor, es el regalo de su inmenso amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, sabemos cuánto nos ama Dios. Viene el Evangelio ayer. Entonces, con esa confianza de que Él nos ama y nos atiende y nos ayuda, vamos a presentar nuestras plegarias fraternas. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía el Evangelio de la vida y el cuidado de la casa común, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Monseñor Marcelo Benítez, hereje, y Catujanguaisha, Ñandeyara, Jatupansu, Ojobasa, Chupe, Opa, Araite, Gembiapo, Pastoralpe, Royeruren, Debe, Ñandeyara. Orerendo Míquena Ñandeyar. Por quienes gobiernan, para que promuevan políticas que respeten la tierra y protejan a los más vulnerables, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las comunidades rurales y campesinas, para que sean sostenidas en su misión de cultivar y preservar la tierra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los científicos, educadores y comunicadores, para que ayuden a descubrir la presencia de Dios en la creación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñanderejecuera, y Catujanguay Yayaiko, Tecomarangatu, ja responsabilidad, Royeruren debe Ñandeyara. Orerendo Míquena Ñandeyar. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo humano, junto con nuestro aporte para el sostenimiento del santuario. Que esta ofrenda sea expresión de nuestra gratitud y compromiso. Pueden hacerlo escaneando el código QR. Presentan ante el altar del Señor pan y vino, un matrimonio. Acompañamos este momento cantando. Son los frutos
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ñandeyara toipenendive. Hanendive Ave. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios, Señor Jesús, te entregaste por nosotros, bendito sea por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias de nuevo
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ñam de yara Jesucristo, ome ejekove, ñam derai jupape. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, nuestro obispo Ricardo, obispo titular de esta diócesis, Monseñor Marcelo, quien preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos ahora con fe y esperanza: Orerú, Uvaga Pereimeva, Toyen Boyeroviaken Anderera, Tabre Añuamban en Boraiju, Toye Yaponer en Bipotaco, Ari Uvaga Peguaisha, Emorebeco Arape Orer en Biura, Opa Araroico Tebeba, Yareiken Orebe Orer en Biapoba Ique, Los Yarei Haisa Orer Pichape en Biapoba Ique Orendive. Anikenare hejaro y quiero yepiara abaija uame aurepe a opamba eva igui. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, ahora también a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz y la alegría de Cristo resucitado, toi siempre penendive. Hanendive, ave. Démonos fraternalmente la paz. Este es Jesús, pan vivo bajado del cielo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, invitados a compartir la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesucristo, me proteja y me acompaña hasta la vida eterna. Amén. Jesús, el Señor de la vida, se nos da como alimento. Al recibirlo, abramos el corazón a su paz y a su confianza. Rezamos la comunión espiritual con quienes no lo pueden recibir sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos. Fiesta del banquete, cena del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, cena del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Fiesta del banquete, cena del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Escuché su voz en mi caminar, conocí al Señor en la fracción del pan. Fiesta del banquete, cena del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Pan de vida eterna, cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de salvación. Fiesta del banquete, cena del Señor, pan de Eucaristía.
Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Horario de misas durante el novenario: 7 horas, 9 horas, 11 horas, 16 horas y 19 horas. Así también, hoy 2 de diciembre, concluye la misa de las 21 horas. Invitamos a todos a participar de las serenatas programadas en honor a nuestra Madre. El 3 de diciembre, serenata de danzas, y 4 de diciembre, adoración al Santísimo y concierto de música cristiana. Agradecemos de sobremanera la presencia del Monseñor Marcelo Benítez, acompañándonos en este quinto día de la novena en honor a nuestra Madre. Nuestra oración es por usted, Su Excelencia, y así también por la misión pastoral al frente de la diócesis de Caazapá, quien estuvo hoy acompañado también de los sacerdotes de la diócesis, a quienes saludamos y agradecemos esta hermosa presencia. Así también agradecemos al Padre Félix de la parroquia de Itatí, quien estuvo acompañándonos desde ayer y hoy están volviendo nuevamente a sus hogares. Un feliz viaje, un feliz retorno, Padre Félix, y a toda la peregrinación de la parroquia de Itatí, Corrientes, Argentina. A cada uno de ellos, ñandeye pope teja taponá, como muestra de gratitud y reconocimiento por la presencia entre nosotros. Agradecemos también de manera especial al coro permanente de la Basílica Santuario por animar la Santa Misa, a los servidores de la Basílica, al equipo de liturgia, adoradores, a los bomberos voluntarios, a la Policía Nacional y a la Policía Municipal. También agradecemos a los diferentes medios de comunicación que transmiten esta Santa Misa. Saludamos a las peregrinaciones presentes, comunidad educativa y padres de familia, Niño Jesús de Pedro Juan Cabañero, jóvenes misioneros, calabrinarios y seminaristas de Alto Paraná, ciclistas de Pedro Juan Caballero, Virgen del Camino, familias de Pedro Juan Caballero y familias de Yuté. A cada una de las peregrinaciones, feliz estadía aquí en Cacupé, Jaupababepe, Guaná, Ñandeye Popete, ADI, como reconocimiento en esta hermosa presencia en la casa de nuestra Madre. Hoy hemos contemplado la belleza de la creación y el llamado a confiar en Dios. Que la bendición de nuestra Madre, Tupaseca Acopé, nos impulse a vivir con gratitud, sencillez y compromiso ecológico. Nos disponemos para recibir la bendición. Ñandeyara toi penendive. Hanendive ave. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo unigénito, en la que creemos, y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida, los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza
y activos en la caridad, Amén. para que, celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna, cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y los proteja siempre. Amén. A ver si los de Cazapá vinieron también, me acompañaron algunos. Están por ahí, muchas gracias. Saludamos entonces a toda la gente también de la diócesis de Cazapá. Abraité, mis hermanos y hermanas, y Catura Yuya compartí este lindo día, honrando a tu pasé Cacupé en su novenario, Hatayajaco, agui rebosante de gracia y bendición. Y vamos a consagrarnos para eso a nuestra Madre Santísima. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, vivir sin tu santa bendición. Ave María Purísima, sin pecado tu pasilca acupé, ruega por nosotros. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada devota a la bendita imagen de nuestra Madre, con los pañuelos en alto y que en alta voz entonemos juntos el himno a la Virgen. Y acompañamos con nuestras palmas y acompañamos con el canto. Ya por ahí que ya saludaban de sube, a ella le saludaba, a Eva ya dereje, o me Eva ya debe pe corazón y catoaguaiza ya guarajá con alegría, o me Eva ya debe copujarebepe a través de su hijo esa enseñanza de cuidar nuestra casa común, de ser protectores de este regalo maravilloso que es la naturaleza. Ya saludar que ya sube, ya Evo y supe, gracias Madre mía por acompañarnos siempre. Bendice a nuestro país, bendice a nuestras familias. Y vamos despidiendo la imagen de nuestra Madre. Y ella popete mi su pe hasta por allá Evo, viva la Virgen de Cacupé. Viva la Virgen de Cacupé. Viva Jesucristo nuestro Señor. Viva la Virgen de Itatí. El aplauso para ellos.
campanas de bronce. Y de esta manera vamos cerrando la Santa Misa de este horario.